Muy feliz día a todos los nutricionistas en su día. A José, que hoy no nos pudo acompañar, pero sí nos está acompañando Yani Bernardi, que le damos la bienvenida. Gracias, Yani, por aceptar la invitación. ¡Feliz día! Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos hacer un debate, pero nos hubiese gustado poder tener a dos nutricionistas para hablar sobre este tema. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande a José, que siempre que puede se llega. Y vamos a hablar, primero te voy a preguntar, ¿por qué decidiste ser nutricionista? ¿Qué te llevó a elegir esta profesión? Viste que cuando uno tiene 18, 17 años es como que uno no tuviera en claro qué rama o qué aspecto a estudiar. Bueno, en su primera instancia, cuando llegas, viste, a fin de año, de sexto año o quinto, muchas veces, se hacen los test vocacionales. Uh-huh. En definitiva, mi hermana estudia medicina, entonces iba más para la salud, pero no sabía en qué. Digo, medicina no me convencía, y iba más para la rama de la nutrición. Más para el otro aspecto de alimentación, más a lo alimentario que medicinal, así hablando, ¿sí? Pero, empecé a estudiar y cada vez, lo que tiene la carrera es que cada vez que vas cursando es como que te va gustando más, porque siempre las primeras materias son las que en realidad... las más teóricas, las más claro, densas. Tal cual, son muy básicas, son como que las que necesitas específicamente para poder llegar a lo que es fisio, a lo que es un tratamiento, obviamente, pero bueno, el amor en realidad también se lleva a ejercer. ¿Por qué no? Porque en realidad uno llega y se recibe y muchas veces uno no sabe bien en claro, no tiene bien en claro qué le puede pasar a muchos chicos que se reciben ahora recientemente, pero bueno. Y a mí me llegó el amor después de recibirte, viste que más o menos empezás a ver, a ampliar tu mirada, a mirar un poco más allá de uno, empatizar con el otro, sobre todo, que eso es lo importante, empatizar para poder llegar a la otra persona y en realidad y poder establecer tratamientos. Justamente. Bueno, algo que destacábamos hoy por la mañana con Flor es que cuando muchas veces en el común de la gente escuchan hablar de nutrición o de planes nutricionales, se les viene a la cabeza que es un plan para bajar de peso. Y cuidarse en materia nutricional no tiene nada que ver netamente al 100% con bajar de peso, sino que hay personas que atraviesan enfermedades crónicas que necesitan un plan especializado por una profesional o simplemente para mejorar la calidad de vida. Y es increíble cómo cuando uno empieza a alimentarse de la manera correcta, hace el esfuerzo, porque también es todo un esfuerzo. El hábito, acostumbrarse a ingerir determinados alimentos, te cambia el estado de ánimo, te cambia la piel, absolutamente todo. ¿Cuál es la mayor barrera cuando una persona va a tu consultorio y le decís, a ver, tu alimentación está mal, está desbalanceada, hay que empezar a cambiar ciertos hábitos? ¿Cuál es la mayor barrera o resistencia que se encuentra del otro lado del paciente? Y mira, justamente hoy leía de la página del Colegio de Nutrición que hay un lema, justamente este año, el lema es de innovar en nutrición. ¿Sí? Para justamente lograr un plazo, aumentar la sustentabilidad. Y justamente eso, se habla de sustentabilidad, que muchas veces, particularmente a mí, me pasa y me ha pasado que cuando logramos cambios de hábitos más saludables, lo que queremos generar justamente es que sea sostenible en el tiempo, porque de nada sirve que yo por ejemplo, o cualquier profesional, que al margen de todo esto sabemos que las dietas no estarían funcionando, o sea, porque vos a una persona, a un consultante, podés darle una dieta, justamente 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero después, llegado el cabo, el término de esa dieta, es como que termina, como que esa persona como fuera de eje. Entonces está en nosotros poder volver a encaminar con respecto a eso, a cambios de hábitos específicos, ¿sí? Y que se puedan sostener en el tiempo. Yo siempre le digo a mis consultantes que los poquitos cambios que hagamos, que sean, no hace falta que sea, por decirte, se pueden tratar muchos aspectos en consulta,
de cuestiones básicas que tenemos. Cada persona, viste que es personalizado, cada persona tiene específicamente algo para modificar o no, o justamente para motivarlo a seguir de esa forma. Pero llegar a que ese cambio justamente sea a largo plazo. Yo siempre digo que hasta que la vida nos dé. Pero bueno, justamente eso, lograr hábitos saludables de modo tal que justamente eso de la sustentabilidad. ¿Sí? Que es como todo, ¿no? Si yo voy al gimnasio 2 meses y después dejo, no puedo pretender obtener los resultados si no sigo con ese hábito de ejercicio, salir a correr o lo que fuera, ¿no? En materia de alimentación ocurre exactamente lo mismo. Estamos en agosto, bueno, ya el mes que viene se cambia la estación, ¿no? Ya se nos viene la primavera. ¿Qué alimentos son los que tenemos que empezar a ir dejando e ir incorporando? Porque imagino que con el cambio de estación hay alimentos que nos conviene consumir más y otros menos. Bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es justamente que nos alimentemos de forma variada y justamente priorizando los alimentos o por ejemplo las frutas o los vegetales de estación. Entonces de esa forma... Los de estación. Los de estación. Sí, porque justamente definiendo qué alimentos tenemos de estación justamente. ¿Por qué? Porque son económicos, son accesibles, ¿sí? Y de esa forma vamos a ir, al cambiar la estación varían los alimentos. Entonces de esa forma vamos a tener una variada alimentación. Primero de colores distintos, ¿sí? De clases y de todo. Por ejemplo, las frutas, tenemos la selga, la espinaca. Ahora que están muy buenas las mandarinas, los limones, las naranjas. Bueno, justamente lo que es la naturaleza, ¿no? Sabia, porque justamente cuando necesitamos más vitamina C, justamente ahora en invierno, que es lo que más necesitamos. ¿Para qué? Para aumentar el sistema inmunológico. Y como lo hacemos también con vitamina C y con otros más, ¿no? Pero priorizando específicamente esos tipos de frutas, ¿sí? Pensé que nos quedamos mirando porque no sabíamos quién iba a hablar. No, te iba a decir alimentación y trabajo, que creo que es algo que a la gran mayoría siempre se nos complica, ¿no? Tener una buena alimentación cuando el trabajo por ahí no lo permite por el tipo de trabajo o por la carga horaria. Por ejemplo, si yo sé que salgo de mi casa y hasta las 4 o 5 de la tarde no voy a estar volviendo, por lo tanto no voy a tener un buen almuerzo. ¿Cómo tiene que ser ese desayuno y cómo llego a las 4 de la tarde para en el medio no picar cualquier cosa, pero que a la misma vez ese desayuno inicial me sirva y no me termine cayendo mal, porque tampoco puedo comer 4 kilos a la mañana de bizcochos, de desayuno hasta las 4 de la tarde? Claro, bueno, ese es un tema y estrategias que uno tiene que elaborar, ¿sí? Yo siempre digo que una vez a la semana uno debería organizarse de forma tal que entonces tenemos ya en nuestra heladera programado qué podemos hacer. Últimamente yo lo que hago es que las personas, el consultante ponga, por ejemplo, en una hojita así simple, que ponga los días de la semana, ¿sí? Y qué cosas, organizarse con un menú. Entonces, de forma tal que eso no nos va a implicar al momento, justamente, claro, lo que vos decías, al momento de salir a comprar algo muchas veces con hambre, que uno no debería, y terminamos picoteando, haciendo ese picoteo desmedio, que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos consumiendo. Además que justamente tener, por ejemplo, cereales, legumbres, por ejemplo, ponemos a cocinar las lentejas, por ejemplo. ¿Sí? Lo dejamos en un tapercito. Tenemos carne de otra forma. Bueno, tenemos en el freezer, lo sacamos. Y nos vamos organizando con una viandita. Entonces, todo lo que nos implica a nosotros realizar preparaciones caseras nos va a favorecer el momento de comer. Y siempre que sea visible, ¿sí? Visible, organizado, transparente, ¿sí? Y el tema del desayuno igual, exactamente igual. Hay estrategias que uno podría hacer por ejemplo, tenía una profesora que sabía decir que la noche anterior nos dejáramos el individual y poner las tazas, los platos, bueno, de forma tal que nos levantamos y no tenemos claro. Apareces en la cocina y estás obligado, o sea, ya tenés todo listo, tenés que preparar la infusión. Tal cual. ¿Y cuál es la recomendación?
tomar yogur, alguna infusión caliente, acompañarlos con... Porque el otro día veía, al pasar un video, no sé si en Instagram o en una red social, donde esto de el desayuno, el café con leche con las 2 tostadas, en realidad no es sano todos los días eso. Siempre no es en realidad es respetar muchas veces la preferencia de uno. Uno lo puede orientar, pero no puedo decir, hacete los huevos revueltos cuando la persona llega a la mañana, por ejemplo, es como que me dice, no tengo hambre. Bueno, entonces, ¿qué te gustaría consumir? Bueno, y de ahí se va planificando. Pero idealmente uno debiera poder consumir, en lo posible, un lácteo, ¿sí? Un cereal y una fruta. Fruta, la que vos prefieras, la que quieras, de todo. Eso desayuno a la mañana, antes de irse de casa. Mañana. A la mañana. Ahí voy a tirar todo. A la mañana, sí. A la mañana puede ser la merienda también. Puede ser unos frutos secos, ¿por qué no? Nueces, almendras, avellanas. Una infusión, ¿sí? Y que tengamos, por ejemplo, puede ser un cereal, como puede ser unas tostadas, que la persona prefiere unas tostadas. Como así prefiere unas tostadas de... Cuando digo tostada de pan de trigo, ¿sí? Puede ser pan integral, puede ser tostadas de arroz, ¿por qué no? O algún otro tipo de cereal que prefiera, ¿sí? Pero siempre organizado y tener siempre a dónde poder acceder más fácil a los alimentos, en cuanto a selección alimentaria, ¿sí? Eso. Pero si yo salgo por ejemplo, yo salgo hoy a la mañana a 7:30 de casa con un yogur, unos cereales y una manzana, y vuelvo a las 4 de la tarde. No, bueno, pero después tenés entre medio, por eso digo de la organización, entre medio tenés las otras comidas. Pero digo, hay personas que están en su trabajo y no pueden frenar y sentarse a comer, por más que se lleven la viandita, o porque están en atención al público. Sí. A eso me refiero, de qué manera uno puede complementar ese desayuno, no sé si levantarse antes para que te dé hambre a las 7 de la mañana, o cómo haces para poder equiparar. Claro, esas estrategias que uno debería desarrollar. Levantarse antes, no sobre la hora, justamente. Para que dé hambre, si claro, no. Sí, no tenés ganas de comer eso es nada. Lo que pasa. Sí, levantarse antes, porque justamente eso. Y que sea lo visible que decíamos. La selección de alimentos que hagamos, que lo tengamos ya dispuesto en la mesa, por ejemplo. ¿Sí? Y ya tener dispuesto, por ejemplo, la vianda que podamos agarrar de la heladera, salir y poder salir a nuestro trabajo. Siempre idealmente, yo entiendo que muchas veces, muchos trabajos nos implica que en la voracidad del día, claro, pero en lo posible que se puede es parar. ¿Por qué? Es parar en lo cotidiano del día, porque justamente volvemos a lo mismo del picoteo, porque si no paramos y no frenamos y no miramos lo que estamos comiendo y seguimos trabajando, no tenemos conciencia de lo que estamos A las 4 de la tarde consumiendo. te vas a encontrar con muchísimo hambre, Claro. y vas a ir a agarrar todo. Claro, y tener principalmente horarios en base, obviamente, a los trabajos que podamos, horarios que ya sabemos que estaba establecido. Este horario lo vamos a dejar justamente, nos levantamos antes, desayunamos. Bueno, el próximo horario, ¿cuál sería? Si podemos hacer una media mañana, podemos hacer una media mañana, y si no, directamente pasamos al almuerzo, que son los horarios estipulados. Pero justamente es eso, respetar los horarios que nos lleven a nosotros a llevar un orden, para que justamente no se haga en esa voracidad del picoteo. ¿Se entiende? Mitos de alimentación. Vos recién mencionabas los frutos secos. Sí. ¿Es un poquito, es por cantidad? ¿Cómo medimos? Porque son ricos, pero a veces te dicen, no, pará, porque por ejemplo la nuez es riquísima, pero tiene mucho aceite, no podés comerte 30 nueces por más que te gusten. ¿O sí? ¿Esto es verdad o es mito? Bueno, en realidad siempre hablamos de porción, y siempre la porción es respetado. Por ejemplo, en cuanto a frutos secos, sería lo más cotidiano es el puño. Ay, ¿sí? es re poquito un puño. Sí, pero ojo que sí, pero el puño no es lo mismo. El otro día veía una colega que depende ponía del puño. el puño, si claro, si depende le digo a del un conocido con mano grande, che, poneme la mano. Claro. O no es lo mismo el puño abierto al puño cerradito. Tal cual, eso, perfecto. O sea, lo que haces es que cierre el puño. Y si no, vamos calculando entre 4 o 5 nueces. Eso lo vamos a ir viendo. O una compoterita de última, una compoterita chiquita. Pero eso no sí. hay que abusar. No, o sea, el exceso justamente. también hace mal, porque son Sí. cosas que tienen aceites y hacen mal. Porque uno por ahí ve algunos elementos en las dietéticas
algunos productos en las dietéticas dice no me hace nada, pero si te comes 10 Claro, es lo mismo que te comas una factura. Sí, Es No te va a hacer nunca nada. no, claro. Sí. Con respecto a la noche, en la alimentación a la noche, ponele que pudiste hacer un buen desayuno, un almuerzo livianito y tuviste una colación. ¿Cómo tenemos que llegar a la noche? Porque hay gente que durante el día no come, por ejemplo, o no sé, como un turrón, una manzana al pasar, y a la noche se sienta y come todo y a las 2 horas y media se va a acostar. Bueno, esa es mi alimentación. Ponele, yo acá desayuno, el almuerzo trato de estirarlo con algo rapidito y llego a la noche con Claro. ganas de una buena comida y ahí es. Bueno, primero hay que saber que el hambre no es como el sueño, no se acumula el hambre, no es algo que nos vamos a comer una vaca y nos vamos a sentir saciados. El hambre no es acumulable como el sueño, ¿sí? Está comprobado científicamente que pase eso. Cuando llegamos así de esa forma, lo Y que cuando tenemos... sentimos que nos arde la panza, eso no es mucho hambre. Bueno, ese es hambre, sí. Ese es hambre. Conocen esa sensación, ¿no? Gente del Claro, otro lado. sí. Pero bueno, justamente eso, de llegar a la cena, de buscando alimentos tal que justamente, por decirte, ejemplos prácticos, por ejemplo, nos organizamos previamente y hacemos, por ejemplo, una tarta de espinaca, ¿por qué no? La porción serían, por ejemplo, la ración son 2 porcioncitas de la tarta, pensando que la tarta, por ejemplo, son de 8. Sí. Entonces, bueno, una ensalada, unas legumbres, un omelette, siempre que se pueda, que hay un dicho, ¿viste? Que dice que cenar como un mendigo es el dicho, desayunar como un rey, almorzar y cenar como un mendigo. Claro, haciendo referencia a menos. Claro, a comer menos. menos en cantidad. ¿Por qué? Porque en realidad hay 2 temas particulares. Lo ideal es no saltear la cena, porque como todo comida, lo que venimos trabajando es justamente llegar a una rutina y un cronograma en el día de forma tal que podamos respetar los horarios. Y otro, principalmente, es que cenemos no así abundantemente, sino que organizámonos en el plato de forma tal que podamos consumir saludablemente. ¿Por qué? Porque hay una realidad que justamente después de cenar nos vamos a dormir muchas Claro. veces. Y la energía que consumimos, los nutrientes que consumimos con esos alimentos, por lo general es el combustible que nosotros tenemos que utilizar. Entonces ese combustible, por lo general, al acostarnos, Claro, se acumula, no claro, se gasta. se acumula tal cual. Entonces, por eso es cenas livianas, pero no saltearlas, ¿se entiende? Hacerla sí o sí. Claro, hacerlas, no saltearlas. ¿Y cuáles son esos alimentos que siempre hay que evitar, por lo menos de noche, por esto que uno Que se acumulan. ese combustible no lo va a gastar? No sé, frituras, por ejemplo, no. Claro, frituras no, las grasas, por ejemplo, sacarle la grasa visible a todo lo que sea carnes, ¿sí? Consumir prioritariamente lo que sea verduras, ¿sí? Frutas, ¿por qué no? Si uno uno en realidad está acostumbrado a consumir fruta y ya uno en la historia nuestra, en la historia alimentaria y familiar, siempre consumimos fruta y postre y es una fruta, sí, siempre eligiendo que la fruta en realidad vamos de nuevo al tema de las porciones, son 3 por día, ¿sí? Entonces de forma tal que nosotros nos vamos organizando así. 3 frutas por día, esa es la recomendación. Sí. Cualquiera sea Cualquiera. la fruta, Sí. solamente 3 por día. Siempre que se pueda elegimos la de estación. Sí. Pues yo en un jugo de naranja Bueno, que exprimida me justamente como 3 a la las mañana, claro, a las 7. justamente eso Y es después lo que me quedo pasa. sin fruta para el resto. Claro, bueno, es un ejemplo muy práctico, que uno por ahí muchas veces decís, bueno, te haces una limonada, te haces una naranjada, y que uno termina usando 5 o 6 naranjas bueno, ¿y eso qué pasa? Hoy pasa otras cosas, otras cuestiones. Se eleva el índice glucémico, se desencadenan un montón de hormonas en nuestro organismo que hace que aumente la glucemia. Por eso es la recomendación de las porciones, las raciones diarias.